Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha, clase número 42 del curso de React.js. Recuerda que en la sesión anterior terminamos el ejercicio del buscador de canciones y te ponía el siguiente reto, que era replicar este select anidado que también hicimos en el curso de Vanilla.js, donde yo estoy utilizando una API de los estados de la República de México, donde pues dependiendo del estado me trae los municipios y dependiendo del municipio las colonias pertinentes. Entonces vamos a comenzar a trabajar en este ejercicio. De igual manera vamos a seccionar en un par de videos y en este vamos a diseñar la lógica y cuál sería la división de componentes. Entonces, vámonos a nuestro Visual Studio Code. Por acá vamos a cerrar todos los ejercicios que hicimos del ejercicio anterior. Los estilos los vamos a usar, pero vamos a dejarlos ahí un momento. Entonces, fíjense que por acá vamos a crearnos un componente que se llame selects anidados. Entonces, me voy a crear un archivo en components que se llame selects anidados .javascript. Vamos a utilizar nuestro RAFC. Ahí está. Y aquí simplemente ahorita vamos a poner un H2 que diga selects anidados. Ups. Ahí está. H2 selects anidados. Guardamos y nos vamos a app. Aquí vamos a generar un HR y aquí vamos a mandar a llamar nuestro componente select anidados. Ahí está la importación y si nos vamos a la UI, esto se está recargando y ahí está, select anidados. Perfecto, entonces analicemos. Fíjense que necesitamos aquí 3 selects, uno que va a traer la data de los estados, otro los municipios y otro las colonias. Entonces fíjense que nos convendría tener un componente, ¿sí?, que justamente dentro traiga la lógica de un select de HTML. Y ustedes me podrán decir, bueno, pues es un build select. No, se van a dar cuenta que pues podría ser un poquito más... más bien, ese select lo puedo reutilizar. Entonces, recuerden, a la hora de reutilizar nos conviene tener un nuevo componente. Entonces, me voy a crear aquí un archivo en la carpeta components que se llame select list. Vamos a ponerle select list, ¿no? Lista de... para hacer referencia a que pues vamos a hacer un listado en forma de select list. Ahí está. Y vamos a utilizar nuestro atajo RAFC. Ahí está. Y aquí simplemente de momento vamos a poner un select con un option, ¿no? Y aquí los típicos guiones que siempre usamos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestro select, ¿sí? Ese lo vamos a utilizar justamente en select anidados, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que vamos a replicar la misma UI. Aquí yo tengo un H3 que dice México, porque pues estamos hablando de estados, municipios, colonias, etc. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, también vamos a meterle la label, ¿sí? Esta que hace referencia pues a la palabra estado, municipio y colonia. Entonces ahí, por ejemplo, miren, podríamos pasarle una propiedad, no sé, que se llamara title para trabajar justamente con el select que estamos trabajando en cuestión, ¿sí? Entonces, fíjense que acá vamos a mandar a llamar justamente este select en select anidados, ¿sí? Aquí vamos a mandar a llamar, no, de hecho, aquí vamos a crear un componente que se llame select list, ¿no? Que manda a llamar nuestro componente select list. Entonces, miren cómo aquí, pues ya tengo, ahí está mi select, ¿no? Mi componente select, y vamos a necesitar 3, pero vamos a ir viendo qué vamos necesitando. De entrada necesito, fíjense que acá, de hecho vamos a crear un hook personalizado para este ejercicio, muy similar al que hicimos cuando les enseñé por allá de la clase 15 a utilizar Ajax con hooks, ¿no? Vamos a hacer un useFetch que me permita guardar en el estado, ¿sí? Porque si se dan cuenta,
Piensen que este ejercicio de select anidados está dentro de un formulario. Imagínense, no sé, que estoy haciendo una aplicación para llenar un formato de gobierno y estos datos se van almacenando, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que guardar una variable de estado para del estado de React para cada uno de los datos que yo necesito, ¿no? En este caso, los estados. Los estados, yo sé que no en todos los países se llaman estados, en algunos se llaman departamentos, ¿sí? Es más o menos lo que es el estado. Municipios o alcaldías o delegaciones y las colonias o los barrios. Entonces, fíjense que por cada uno de estos datos de la geografía mexicana, bueno, de la geopolítica mexicana, necesito una variable de estado. Entonces, vámonos a nuestro select anidados, a nuestro componente principal, y aquí vamos a utilizar IMRS para mandar a llamar React con useState. Ahora, vamos a crear nuestras 3 variables de estado. Entonces vamos a utilizar el atajo de useState. Literalmente, la primera variable se va a llamar state porque en México, digamos que el país está dividido en 32 entidades federativas a las que se les llaman estados. Entonces, pues vamos a dejarle el nombre de state, ¿no? State y set state. Y vamos a comprobar si esos nombres no nos crean conflicto. Ya saben, el set state de los class components de React. Y vamos a definir que por defecto esté vacío, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer useState, la primera variable de useState. Luego necesitamos los municipios, ¿no? Que en inglés sería algo así como town, como pueblos. Ahí está, town y set town. De igual manera, el estado empieza vacío. Y finalmente necesitamos otra variable de estado para las colonias o los suburbios, ¿sí? De hecho, voy a utilizar esa palabra en inglés, suburb. Entonces tenemos nuestra variable suburb y su función actualizadora set suburb. Perfecto. Listo. Ahí tenemos las variables de estado, ¿sí? Ahora, cada una de estas variables va a interactuar acá con cada uno de los select que nosotros tengamos para que visualmente nosotros veamos cómo se está tomando justamente y actualizando esas variables de estado que hemos creado. Fíjense que aquí voy a crear una etiqueta pre de HTML con una etiqueta code y aquí literalmente vamos a imprimir en pantalla el valor de la variable state, el valor de la variable town y el valor de la variable suburb para que pues las tengamos ahí visibles en el ejemplo, ¿no? Miren que si nos vamos a nuestro ejercicio, ahí está. Ahorita pues obviamente no tienen valores, por eso solamente se ven esos 2 guiones bajos ahí, ¿sí? Esto simplemente es como una referencia para que ustedes vean que conforme interactuemos con los selects, pues esto va a funcionar, ¿sí? Ahora, fíjense, si se dan cuenta, por ejemplo, en mi ejercicio Vanilla.js, ¿están de acuerdo que aquí yo tengo, miren, si yo recargo el ejercicio Vanilla.js, miren que el único que carga, de hecho vean cómo es en lo que interactúa con la API, pues obviamente que este option estaba vacío. Y vean cómo se hace más largo, ahí está, porque ya tiene los datos de los 32 estados. Pero vean que tanto municipios como colonias están vacíos, porque mientras no elija un estado, pues no me va a traer los municipios. Y mientras yo no tenga los municipios, pues no me van a cargar las colonias. Entonces quizá aquí podríamos utilizar la característica del conditional render para que si los valores de los municipios y las colonias no están, pues no aparezca esos selects hasta que carguen, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí también vamos trabajando pues con esa lógica y cómo podemos sacarle pues el máximo provecho a esta filosofía de los componentes, ¿sí? Entonces fíjense, acá voy a poner un H3 que diga México, igualito al ejercicio que teníamos. Y entonces fíjense, este select va a cargar y aquí también vamos a empezar a definir cuáles serían las props que necesitamos pasarle, ¿no? Entonces fíjense, internamente a este select list le voy a crear una etiqueta label, ¿sí? Y esa etiqueta label pues justamente va a hacer referencia, digamos que va a ser este texto que en el ejercicio de Vanilla.js tenemos aquí como estado, municipios y colonias, ¿sí? Entonces pues fíjense que acá en select anidados, fíjense que ese podría ser la primer propiedad que nosotros podríamos pasarle a este componente, ¿no? Su title.
un title que indicaría pues el título pues justamente de la información que se está cargando. Luego la URL a la que se va a hacer la solicitud de la API. Porque si recuerdan el ejercicio, recuerden que en la descripción de todos los videos de ejercicios están todos los enlaces de los videos de mi curso de Vanilla.js, de las APIs que interactuamos y de los siguientes ejercicios. Entonces, si se van a ver el ejercicio donde hicimos este select anidado, digamos que tenemos diferentes endpoints para solicitar los estados, los municipios y las colonias. Entonces, esto de URL, pues vendría a ser la URL del endpoint de la API que vamos a consultar para poder traernos los elementos. Y fíjense que en este aspecto también necesitaríamos acá una función que cuando se actualice, que justamente cuando detecte el cambio, ¿sí? O sea, recuerden que estos finalmente son inputs de formulario y los inputs de formulario los tenemos que controlar de alguna manera para tenerlos vinculados al estado de su componente. Entonces, fíjense que vamos a detectar, al igual que en los elementos de formulario que hemos trabajado, como las cajas de texto, vamos a controlar el cambio del valor, ¿sí? Entonces, cuando cambie el valor, ¿sí? Esta va a ser una propiedad que le vamos a poder pasar acá, que yo le voy a llamar handle change, ¿sí? Es decir, cuando hayas cambiado, handle change, ¿sí? Y cuando haya cambiado, ¿sí? Esto va a ejecutar, pues, una función, ¿sí? Si recargamos, por acá nos marca error, pues obviamente porque estoy dejando aquí una función con una expresión vacía de JSX, ¿sí? Pero esto va a ser una arrow function, ¿sí? Que inmediatamente, fíjense, este handle change va a estar, lo vamos a ver en la siguiente sesión, va a estar revisando el evento del cambio del select HTML, ¿sí? Y entonces va a disparar el evento. Eso significa que esta propiedad handle change va a disparar, ¿sí?, el cambio. Y entonces esta, ¿sí?, permitiría actualizar el estado de cada una de estas variables. Entonces, por ejemplo, fíjense, este select sería para estado, ¿no? La URL, esa la vemos cuando hagamos la parte, o sea, cuando revisemos ya la API que vamos a consultar. Y entonces acá, es más, fíjense, aquí antes de hacer esto, vamos a triplicar nuestro componente selectList, porque este sería para los estados, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle estado. Este sería para el municipio. Vamos a ponerle estados. Este sería para los municipios. Y este sería para las colonias, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener una URL diferente para el endpoint. Y en el handle change, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que cada uno actualice, por ejemplo, el primero actualice la variable state, ¿no? Del estado. ¿Y con qué valor lo actualizaría? Pues justamente con e.target.value, es decir, con el valor que haya seleccionado de cada uno de estos selects, ¿sí? Y acá prácticamente lo mismo, pero en el segundo input sería con la función setTown para actualizar la variable de los municipios. Y en el último sería con setSuburb para actualizar las colonias, ¿sí? Y entonces miren, recuerden que ya aquí React pues hace esto de la actualización, ¿sí? Guardamos y miren cómo ahí están nuestros 3 selects. Obviamente están vacíos porque todavía no editamos, ¿sí?, el contenido HTML de estos elementos, pero ahí ya los tenemos. Y ahora, recuerden que yo les dije, no tiene caso que nos muestre de primera instancia el select de los municipios y el select de las colonias, porque esos, recuerden que en el ejercicio de Vanilla.js están vacíos. Entonces, vamos a aplicar aquí también un poquito de conditional render para que solamente se muestre el select que sí se va a cargar de inicio. Pero oye, antes de hacer eso de los conditional render,
te invito a que, si te gusta mi contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, a que comentes y a que des like, porque recuerda que eso ayuda mucho a posicionar los videos en la plataforma de YouTube. Y bueno, continuemos. Acá, entonces fíjate, el select de estados, ese sí tiene que cargar, porque de hecho ese sí va a ser la petición para cargar los estados. Pero el de los municipios no va a tener información si no tenemos previamente un estado seleccionado. Entonces aquí podemos hacer conditional render. Y el conditional render que vamos a hacer quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos que abrir expresión JSX y decirle, oye, hasta que la variable state tenga valor, entonces ve que voy a utilizar un operador de cortocircuito y decirle, ok, cuando state tenga valor, entonces muestra este segundo select, ¿sí? Y luego, ya, cuando state tenga valor, entonces el select de municipios se va a visualizar. Entonces, cuando la variable town, que es donde se guardan los municipios, tenga valor, entonces se carga el select de las colonias, ¿sí? Y entonces, aquí de igual manera tendríamos que hacer un conditional render que diga, si la variable town existe, entonces vamos a guardar todo el select acá. Guardamos. Recuerda que aquí, gracias a la configuración del prettier que tengo en mi Visual Studio Code, se autocompleta, pone estos paréntesis, ¿sí? Recuerda también, te puedes ir a mi sitio web. De cualquier manera te voy a dejar en la descripción también el enlace hacia mi configuración de Visual Studio Code, donde literal tú puedes copiar, pegar, y vas a tener, y ahí también te comento cuáles son las extensiones que tengo instalado en mi Visual Studio Code para que pues tú tengas lo mismo, ¿no? Y entonces fíjense que si yo guardo acá este ejercicio, por acá, pues miren cómo ya no me muestra, miren cómo en la UI solamente estamos viendo el primer select, ¿sí? Porque los otros dos selects, como las variables de estado, y de hecho vean que aquí en el componente principal, aquí están mis variables de estado. Fíjense que si yo aquí manualmente modificara esto, por ejemplo, si aquí le pusiera un valor a la variable de estado, que es la primera, miren cómo ahí aparece el segundo select. Si yo le hago cambios a la variable town, que es la segunda variable de estado, miren cómo ya aparece el tercero. Pero eso va a ser justamente a la acción y al comportamiento de nuestros select. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Así que, por favor, no te pierdas el siguiente video. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Te veo en el siguiente video. Bye.